Bueno, en esta oportunidad vamos a seguir desarrollando ejercicios de la clase Lista INT que trata listas enlazadas. La práctica 2 presenta una serie de ejercicios sobre este tema y vamos a desarrollar el ejercicio 4. Y dentro del ejercicio 4 el ítem A. El ejercicio 4 nos dice expandir la clase ListaIn con los siguientes métodos. Reutilizar los métodos que ya estén a disposición cuando sea posible. Y el ítem A nos va a describir el ejercicio o el método que tenemos que desarrollar. Escribir el método de instancia que retorna una lista int denominado dame elementos en posiciones y recibe como parámetro una lista int, que toma una lista ordenada y sin repetidos de posiciones y devuelve una nueva lista con los elementos de la lista original que se encuentran en dichas posiciones. Se pide escribir un método cuya complejidad temporal de peor caso sea O de n, donde n es el largo de la lista original. Se requiere, como ya lo dijimos, que la lista pasada por parámetros esté ordenada y sin repetidos. Bueno, como ya les dijimos en distintas oportunidades, es importante hacer un gráfico sobre los nodos que conforman una lista de ejemplo para ir analizando qué es lo que nos piden y cómo tenemos que ir comportando o desarrollando el ejercicio. Bueno, veamos este gráfico. En este gráfico tenemos aquí una lista original que, como ven sus posiciones, nos dice que tiene 8 elementos, va desde la posición 8 hasta la 7. Y también recibimos como parámetro una lista POS, que en este caso tiene exactamente 4 elementos. Y el ejercicio nos dice que vamos a tener que ir recorriendo la lista POS y por cada nodo de la lista POS vamos a obtener un valor que nos va a indicar una posición de la lista original. Y vamos a tomar ese elemento de la lista original y con este valor vamos a generar un nuevo nodo en la lista resultado. ¿Sí? Bueno, pensemos que vamos a ir desarrollando esto. Dijimos, comenzamos a recorrer la lista POS. El primer elemento de la lista POS, el primer nodo de la lista POS tiene como elemento 0. Vamos a la posición 0 de la lista original y tiene un 3. Entonces, nuestro primer elemento de la lista resultado va a ser un 3. Vamos a continuar recorriendo la lista de posiciones y vamos a avanzar al próximo nodo. El próximo nodo tiene como valor en el elemento el valor 2. Esto nos está diciendo que tenemos que ir a la posición 2 de la lista original. Estábamos en la 0 y vamos a tener que ir avanzando hasta la 1 y hasta la 2. La 2 tiene como contenido el valor 2. Entonces vamos a generar un nuevo nodo en la lista de resultado que va a tener el valor 2. Muy bien. Vamos ahora a unir estos dos nodos. El primero con ya el segundo nodo que generamos para la lista resultado. Bueno, la lista POS todavía tiene elementos, así que vamos a seguir recorriéndolos. El próximo elemento de POS es el de la segunda posición, y tiene como valor en su campo elemento 5. Nosotros estábamos parados en la posición 2 de la lista original y ahora vamos a tener que avanzar hasta la posición 5, porque recuerden que POS nos da posiciones. Vamos a tomar el valor del elemento que está en la posición 5 y con este vamos a generar un nuevo nodo para la lista resultado.
Vamos a generar entonces por aquí un nuevo nodo con el valor 7. Y vamos a enganchar estos dos nodos. Muy bien. Bueno, continuamos con elementos en la lista pasada por parámetros en la de posiciones. Entonces pasamos al próximo nodo. El próximo nodo nos da el valor 7 en elemento. Entonces, estábamos parados en la posición 5 de la lista original, nos tenemos que mover hasta la posición 7. Vamos a tomar el valor de elemento de la lista original y vamos a generar un nuevo nodo en nuestra lista resultado. Vamos a generar aquí un nodo con el valor 1. Vamos a enganchar estos dos nodos y resulta que hemos terminado. Vamos a pasar al próximo nodo de la lista de posiciones, es null. Terminamos de recorrer toda la lista de posiciones y terminamos de esta forma de armar una lista resultado que va a contener el valor que tiene en el campo elemento cada una de las posiciones de la lista original dadas en pos. La posición 0 de la lista original tiene como valor, la posición 0 de la lista original tiene como valor 3, y vamos a analizar esta porque POS en su primer nodo nos dice que analicemos la posición 2. En segundo nodo nos va a llevar a la posición 2 de la lista y nos dice, tomemos la de la posición 2, el valor del elemento, y vamos a ir generando un segundo elemento y así sucesivamente. Bueno, espero que haya quedado claro cuál es el funcionamiento. Vuelvo a recordar la importancia de hacer el gráfico. Entonces ahora nos queda irnos al Eclipse para comenzar a escribir el método. Bueno, ya estamos en Eclipse, entonces vamos a escribir nuestro método public, método de instancia, que recibe como parámetro una lista int, una lista, pero una lista int denominada dame elementos en posiciones. Y recibe una lista int denominada pos como parámetro. Muy bien. Bueno, ustedes recordarán que cuando nos piden retornar una lista, quizás la primera instrucción que tenemos que hacer es generar esa lista. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a generar una lista int que la vamos a llamar lista resultado, que la vamos a instanciar de esta forma. Bueno, otro tema importante cuando desarrollamos estos ejercicios es pensar los casos, ya vimos los border, que se pueden presentar. Bueno, nosotros podemos llegar a tener que la lista original está vacía. Entonces, si la lista original está vacía, no vamos a poder hacer nada, porque más allá de los elementos que tengamos, no vamos a poder tomar ninguno de la lista. Entonces, si nosotros queremos saber si la lista está vacía, una de las formas que podemos hacer es preguntando por dis primero. Y si dis primero
es igual a null, sabemos que la lista está vacía. Por lo tanto, vamos a retornar directamente la lista que hemos generado recién y que no tiene ningún elemento. Muy bien, ya resolvimos ese caso. Vamos entonces ahora a empezar a recorrer la lista de posiciones y la lista original. Y fíjense que vamos a necesitar llevar un contador de las posiciones que vamos recorriendo sobre la lista original. Entonces, para empezar a recorrer la lista original, normalmente denominábamos a un nodo actual y le asignábamos el dis primero de la lista original. Lo mismo vamos a hacer con la lista post. Vamos a definir un nodo actual post y vamos a tomar el primer nodo de la lista post. Y como les dije recién, no debemos olvidarnos de llevar un contador que nos va a ir indicando en qué posición de la lista original nos encontramos. Muy bien, a partir de ahora podemos ir recorriendo la lista post. ¿Y cuándo la vamos a recorrer? En el gráfico vimos que la recorríamos mientras los nodos fueran distintos de null. Entonces, mientras actual post sea distinto de null, tenemos que comenzar a analizarlo. Fíjense que no tenemos que tratar que la lista también analizar si la lista original, ya pensamos acá, la lista original en este momento, ya sabemos que no es vacía. Pero nos puede pasar que cuando vayamos recorriendo las posiciones, alguna de esas posiciones, lleguemos al final de la lista y no podamos encontrarla. Entonces, mientras la posición actual sea distinto de null y actual también sea distinta de null, distinta de null, vamos a poder seguir trabajando. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, tendríamos que analizar si el contador que vamos llevando de las posiciones de la lista original es igual al valor que tiene el nodo actual post en el campo elemento. Entonces, si actual post punto elemento es igual a cont, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que generar un nuevo nodo. Entonces, vamos por ello. Nosotros sabemos que vamos a necesitar agregar a la lista resultado un nuevo nodo. Vamos a agregar el nodo adelante de la lista en este momento, porque vamos a tratar de conservar o vamos a tratar de ir analizando conjuntamente la complejidad. ¿Sí? Ustedes recordarán que agregar adelante tiene O de 1. Si yo pusiese alguna otra cosa, puede ser que cambie la complejidad que estamos tratando de armar al recorrer solo la lista original. Bueno, ¿y qué elemento le vamos a pasar para generar este nodo? Le tenemos que pasar actual punto elemento.
Muy bien, ya generamos un nodo en la lista de resultados. ¿Y ahora qué hacíamos? Lo que seguimos haciendo es recorriendo la lista POS. Entonces ahora vamos a actualizar el nodo de actual POS como actual POS punto siguiente. Muy bien. Y también deberíamos actualizar o continuar recorriendo la lista original y tendríamos que ir contando que una nueva posición para la lista original. Pero eso lo tenemos que hacer. Tanto se cumpla esta condición del if como no se cumpla. Entonces vamos a escribirla acá. Acá vamos a incrementar el contador en 1 y vamos a pasar al próximo nodo de nuestra lista original. Haciendo actual va a ser igual a actual punto siguiente. ¿Sí? Bueno, y acá, cuando terminemos de recorrer todo este while, que terminamos de recorrer toda la lista post, como vimos en el gráfico, habremos terminado el desarrollo de este método. Entonces, solo nos resta retornar list res. ¿Sí? Bueno, vamos a grabar esto y vamos a probarlo. Supongamos que tenemos acá esta lista ya generada con todos estos nodos y esta lista de posiciones. Vamos a probar ahora, dame elementos en posición. Ejecutamos esto y fíjense, nos están diciendo que el primer elemento que nosotros tomamos de pos es el valor 0. Y resulta que el valor 0 tiene en la posición 0 de la lista original un 3, que fue nuestro primer nodo. Después avanzamos sobre la lista posición, pos, y nos dice que tomamos de la lista original la posición número 2, es el 2. Agregamos adelante en nuestra lista de resultados y pusimos un 2. Después avanzamos sobre pos, ahora llegamos al elemento 5, vamos a la posición número 5, estábamos en la 2, 3, 4, 5, tiene el valor 7, entonces agregábamos adelante el 7. Nos quedaba un elemento más en pos, pasamos al último elemento y nos dice que tenemos que pasar a la posición 7 de la lista original. Estábamos en la 5, 6, 7, toma el valor 1 y lo agregamos adelante. Muy bien, podemos decir que esto está funcionando. Si nosotros tuviésemos una lista, vamos a probar, lista original vacía, y ejecutamos esto, lo que nos va a retornar es una lista vacía porque no tiene elementos. Y si nosotros ahora tuviésemos una lista, control Z, que no tiene la posición 7, vamos a ejecutar esto. Fíjense que podemos llegar a recorrer la posición 0, que es el 3, la posición 2, que es el 2, la posición 5, que es el 7, pero cuando queremos recorrer la posición 7 no tenemos. Por lo tanto, no lo va a tomar y no va a generar un elemento. Y no nos cancela el método porque ya lo consideramos. Bueno, antes de terminar, solo quería comentarles otra versión de este método, que la llamé dame elementos en posición 1. ¿Qué sucede?
sucede que nosotros en el gráfico fuimos agregando atrás. Si nosotros no podemos agregar atrás porque no se cumpliría la condición de mantener una complejidad lineal. Pero fíjense que si nosotros comenzamos a buscar, así como tenemos un nodo para la lista que vamos a generar, tenemos un nodo primero, ¿qué pasa si también pensamos en un nodo último? Entonces, cuando tengamos que generar un nodo, lo que vamos a hacer es primero generar un nodo nuevo, instanciar un nodo nuevo. Le vamos a asignar como nuevo punto elemento el valor de la posición en la lista, del valor de la posición actual de la lista original. Y si va a ser el primer nodo de la lista de resultados, o sea que va a estar en null, este nuevo nodo que yo me genere pasa a ser el primero y además pasa a ser el último. Bueno, actualizamos la lista post, actualizamos el contador, seguimos recorriendo la lista original, vamos de nuevo al while y supongamos que nos encontramos de nuevo que actual post.elemento es igual al contador. Generamos un nuevo elemento y ahora ya no va a ser el dis primero. El list res primero null, porque ya agregamos uno. Entonces lo que vamos a decir es, a último res punto siguiente, que fue el que generamos, digamos, aquí, en el primer caso, le vamos a asignar el valor del nuevo elemento, que es nuevo. Y ahora vamos a redefinir nuestro último res como este nuevo. Y vamos a ir llevando siempre la referencia al último nodo. Entonces, ahora sí vamos a poder generar nuestra lista resultado de acuerdo al gráfico que hicimos. Yo considero que, cualquiera de los dos métodos cumple la complejidad lineal. El anterior, el primero que hicimos, usa métodos que ya tenemos desarrollados, como nos decía el ejercicio 4. Bueno, vamos a probar esto. Entonces vamos a decirle que se ejecute con dame elementos en posición. Vamos a ejecutar esto y fíjense que acá se ejecutó y la lista de resultados se fue generando tal cual como la hicimos en el gráfico. Bueno, hasta aquí llegó el desarrollo de este ejercicio. Nos escuchamos en otro momento.